Muy buenas, mi gente palabradora, que estamos otra vez en Palabreando con este rinconcito donde la lengua se suelta, la cultura se abraza y las palabras se nos vuelven alas. Hoy os traigo una charla de las que no se olvidan, ¿eh? De esas que te tocan la patata, que te hacen reír, que te hacen pensar y hasta llorar un poquito si te coge el corazón blandito. Pero antes de todo eso, mm, suscribiros al canal de YouTube, que aquí se viene a aprender, pero también se viene a gozar. Así que mis palabradores, muchas gracias por estar ahí todos los meses, cada vez más gente se convierten en palabradores de este canal y comenzamos en unos segunditos, comenzamos palabreando con... Bueno, pues como os comentaba, queridos palabradores, hoy me acompañan dos voces que no se callan, dos almas con acento puramente andaluz. Estamos hablando, bueno, andaluz, ¿eh? Que es lo Andaluz. suyo. Estamos hablando de Juan Porras Blanco, que él es malagueño de Mijas, doctor en antropología social y cultural, profesor, investigador, activista y sobre todo defensor apasionado del andaluz como lengua viva, rica, combativa y preciosa, que es nuestra lengua. Es miembro fundador de la CEA, que ustedes diréis, ¿y qué es la CEA? Pues la CEA es la Sociedad por estudio del andaluz, que ahora él nos comentará un poquito de qué va, ¿no? Es escritor, traductor, un torbellino de sabiduría con mucho ángel. Es Juan Porra, ¿no? Y tenemos también con nosotros a Yolanda Pérez Cortés. Yolanda Pérez Cortés, que normalmente le llaman la Yoli, ¿eh? Sí, la Yoli. Ella es escritora, también, bueno, malagueña, vive en Algeciras. Andaluza, 100%. Una malagueña o una andaluza con la palabra afilar, como cuchillo en pan de pueblo. Ya os imaginaréis lo que quiero decir. Es autora del poemario Esencia del Sur. Una joya escrita en andaluz que es un grito, una caricia, un testimonio vivo de esta lengua andaluza, ¿no? Ella siente hoy más que nunca que este habla, esta lengua andaluza no se puede perder, ¿no? Y por eso lo ha escrito en andaluz. Escucharemos sus versos y nos hablará también de su libro. Vamos a empezar con Juan, que no podemos tenerlo en vivo y en directo. No podemos tenerlo por fallos técnicos y por el internet, porque viví en medio del campo muy bonito, pero después el internet no llega como uno quiere. Pero bueno, lo tenemos por teléfono. Hola, Juan. Hola, Nuria, ¿qué pasa? ¿Cómo estamos? Bien, pues aquí estamos después de unos cuantos problemitas técnicos, pero ya lo hemos conseguido. Vamos a empezar contigo, Juan. Vamos a conocerte un poquito, aunque físicamente no te vemos, pero sí queremos conocerte. Me gustaría empezar un poco por ti como persona, ¿no? Antes de meternos ya de lleno en el tema del idioma andaluz. Tú naciste en Mija y después te fuiste fuera, ¿no? A estudiar a la otra punta de España, te fuiste. Pero ¿qué olores te llevaste en la maleta cuando saliste de Andalucía, Juan? ¿Qué es lo que me llevé en la maleta? De olores de Andalucía. ¿Qué olores o qué recuerdos te llevaste de Andalucía, ¿no? Bueno, Cuando saliste de Despeñaperro para arriba. ujú, pues, la verdad que, bueno, estuve 10 años, después de haber estado estudiando 3 años en la Universidad de Granada, me fui a la Universidad del País Vasco y allí ya terminé la carrera, después hice el doctorado y de entre mientras pues, también estuve trabajando un poquillo. Eh, y bueno, yo lo que me venía para abajo cada vez que podía y yo me llevaba realmente mm, el recuerdo y algunas veces te quedaba, pues bueno, lo echaba de menos,
y ya digo, yo por lo menos casi un par de veces al año podía venirme, porque antes, claro, era Los sobre todo en el caminos no eran los tiempo mismos, ¿no? y ahora parece que los aviones son más baratos y nada, bueno, por un poco la idea de que yo tenía claro que quería volver para acá, porque a mí fuera sido más fácil haberme quedado allí y haber continuado la promoción dentro de la Universidad del País Vasco. Me Sí, salió la posibilidad de haberme ido a una universidad en México, sí, pero en un congreso de antropología en Barcelona tuve la suerte de conocer a los que ahora son mis compañeros del Departamento de Antropología de la Universidad Pablo Laville de Sevilla. sí. A través de esos contactos, pues bueno, ya pude presentarme a una plaza que había y demás, y bueno, fue un poco, yo me puse como límite que iba a trabajar nada más que dentro de Andalucía, que yo saldría esporádicamente, pero tantos años por ahí, la verdad que ya lo echaba mucho de menos. Y, Y, y y claro, Juan, eso también me sirvió en términos lingüísticos para reforzar un poco, o para ver, al compararme fuera, de ver cómo atienden a lo que son los hechos lingüísticos, no otros rurales, pues, vi que en verdad aquí estamos un poco autoestimados, ¿no? En Andalucía por nuestra habla, nuestra lengua, nuestro patrimonio lingüístico. Y eso, haber salido de Andalucía me ha venido bien en el sentido ese de ver que muchas veces que no sale de aquí no puede compararse con otras culturas, ¿no? bueno, Y yo creo que eso a mí me ha venido bien y me ha servido para darle valor a lo que desde chiquitillo me han enseñado mi gente, ¿no? y Juan, tú te fuiste, me imagino que en una época dura, irte a vivir al País Vasco como andaluz, ¿no? ¿Cómo te acogieron allí o cómo veían tu lengua con respecto a la lengua de ellos, ¿no? Y mira que somos españoles todos, ¿no? Pero hay mucha diferencia, sobre todo a la hora de expresarnos. ¿Cómo viviste esa época, Yo Juan? no tuve nunca ningún problema con la gente normal, o sea, a mí me han acogido muy bien la gente vasca. Mm, yo para poder comunicarme bien con ellos hablaba en castellano, así finolis, lo más posible, porque en verdad les costaba trabajo, yo lo comprendo. Y después con el tiempo pues, fue incluso yo aprendiendo con el gusto este que tengo yo por las lenguas, fui aprendiendo también el euskera y demás, y aprendí a la forma de hablar también de allí. Pero Bueno, vamos, yo no tuve y ningún ellos problema de no educación, ni intentaron, adaptación, ni nada, ¿no? Yo siempre he tratado a todo el mundo con respeto, la gente me trata a mí con respeto, y y Juan, cuando, no ya cuando te fuiste al País Vasco, ¿no? Pero en cualquier sitio, cuando vamos a cualquier lado y nos dices, es que no te entiendo, ¿por qué el andaluz siempre intenta adaptarse para que nos entiendan cuando son ellos a lo mejor los que deberían adaptarse a entendernos a nosotros, ¿no? Porque si yo voy a Barcelona o al País Vasco o a Valencia y me hablan en su lengua, yo intento adaptarme para entenderlo, ¿no? ¿Por qué siempre el andaluz tiene que dejar de hablar como hablamos para que nos entiendan? ¿Por qué? es que depende de en qué circunstancia, en qué contexto lo estemos planteando, porque yo esa actitud de que primero me tienen que entender a mí, y esto yo lo hago en Andalucía, ¿no? Si salgo fuera de Andalucía, intento de entender yo a los demás. Y sobre todo al sitio que yo voy, pues intento, dentro de mis posibilidades, ya que aprendí yo el castellano, pues también lo Ajá. utilizo para comunicarme, o el inglés, o lo que sea, ¿no? Que es lógico pensar que fuera de aquí pues, no tiene obligación nadie de entender a un andaluz. Eso, y después también está la cuestión de que, aparte de eso, si hay voluntad de comunicación, da igual que uno hable en suajili y el otro en ¿Verdad? polaco. Que, si hay Que voluntad de se- comunicación, se busca la manera de comunicarse, pero si lo que hay es que no quiere comunicarse, pues entonces por mucho que uno busque. Y después lo de aquí en Andalucía sí tengo yo la actitud esa de que los que vengan de afuera, que me entiendan a mí, que yo claro, estoy en mi claro, tierra. claro, claro. Y veo que finalmente no hay manera, pues bueno, sí, pues yo busco algún punto de conexión intermedio, de a ver de qué manera
o me pongo más finoli, como decimos nosotros, hablando. Y después también está la gente que es castellana y eso, que han venido a Andalucía y ya yo creo que ya cuando llevan aquí unos pocos de meses ya empiezan a cogernos bien el truco y ya no tienen tantos problemas de comunicarse con nosotros. Ya el Eh, oído se hace, ¿no? Con el sí, tiempo. Con tus estudios de antropología, de lingüística y demás, Juan, has llegado a traducir obras universales al andaluz, ¿vale? Que yo creo que eso no lo ha hecho nadie nada más que tú, o corrígeme si estoy equivocada, ¿no? Entre esas obras que has traducido, El Principito, ¿puede ser? ¿Cómo sí, lo el ha...? Principito cómo- fue Sí, eh, estaba publicado en una editorial de Alemania, se llama sí, Edición Tintenfass, sí, y esta editorial Tintenfass eh, se contactaron con la CEA, la Sociedad por el Estudio Andaluz, de la que yo soy secretario, sí, y nos propusieron, porque esta editorial es especialista en sacar ediciones en lenguas minoritarias y dialectos de todo el mundo, eh, traducciones de Le Petit France a todas estas lenguas, ¿no? Y entonces vieron que por internet que existía aquí en Andalucía un movimiento cultural de escritores en andaluz, etcétera, etcétera, y contactaron con la CEA planteando que le interesaría sacar una edición en andaluz. Y al final cogí yo el encargo, estuvimos hablando entre los compañeros, cogí yo el encargo y salió para adelante. Y la sorpresa fue un poco que en cuanto se esparrió un poco por los medios de comunicación, eh, sobre todo la presentación que fue en Sevilla, porque aquí en Mija y en Málaga Capital, que hubo la primera y la segunda, pues aquí no hubo problema ni con los medios de comunicación, ni internet, ni nada, pero el hecho ya de presentarlo en Sevilla Capital no es que sea por los sevillanos, era porque eh, este hombre, Pérez Reverte, mmm, creo que recordar que fue el que lanzó un tuit o algo escandalizándose sí. y pues bueno, con una serie de seguidores y esto que tiene por las redes, pues ya montaron ahí la Marimorena ¿Y eso? y entonces ya tienen los medios de comunicación también, tal, bueno, y se montó ahí un revuelo enorme en el que yo, claro, mucha gente rajándose las vestiduras, hay que Pero ver, ¿por esto qué? es Pero ¿por qué, Juan? ¿Por qué? a una forma cateta el principito, ¿no? Pensando que en andaluz no se puede traducir al andaluz el principito, es una obra maestra universal. Y, y después, claro, una vez que pasó ese primer tsunami arrollador, que después no se habían leído casi nadie lo que pone, porque muchas cosas que criticaban es que no se habían leído ni el prólogo que tiene una página del libro, donde explico un montón de esas cosas, que utilizaba el dialecto del andaluz de la algarabía malagueña, etcétera, etcétera. Y después, poco después vino una gente que sí que se empezaron a leer el libro, que lo analizaron y también que se sentían ofendidos por cómo habían atacado la publicación de este libro en andaluz y salió realmente una creación de conciencia bastante importante por mucha gente que ya valoraron positivamente la traducción El Principito en andaluz. Bueno, Y, y ese y la libro, experiencia muy interesante de que se están publicando, precisamente ahora sí, a ver si se va de una réplica a un artículo científico de productología eh, que han sacado en la universidad de una universidad canadiense y después también en otros lados han sacado varias eh, la mayoría es como también hasheando, ¿no? de la producción, pero después hay otros artículos que han salido ponderándolo positivamente, ¿no? Y entonces, bueno, pues es interesante todo lo que ha salido después, ¿no? De esas reacciones a favor y en contra, o en contra y a favor, mejor dicho, de la traducción de Petit France al hombre, andaluz. quiere decir que no ha pasado desapercibido. Cuando hay reacciones en contra y a favor, quiere decir que el libro ha llegado y bueno, y no a todo el mundo le tiene que gustar, pero no sé por qué, no sé cómo está escrito, yo no lo he visto físicamente. ¿Dónde se puede conseguir ese libro, El Principito en andaluz, Juan?
yo imagino que presentándose en cualquier librería de uno de su pueblo, de la ciudad que sea, y eh, puede dárselo a su librero habitual, o si no también directamente por internet buscarlo, o en la editorial Edición Tintenfast, o poniendo R Principito con Z y R, ¿no? Seguramente, vamos, es fácil de encontrar. Y, Bueno, pues cuéntanos, y Juan, ahora esa sociedad, la CEA, ¿no? Esa sociedad por el estudio del andaluz. ¿En qué consiste? Porque habrá muchos andaluces que nos estén viendo ahora, muchos palabradores que digan, oye, yo soy de Andalucía, yo quiero aprender a escribir o conocer todas estas palabras o esta forma de hablar el andaluz que ya se está perdiendo, ¿no? Y cuéntanos un poco qué es lo que hace SEA por el habla andaluza. la CEA, con las iniciales ZEA, eh, que literalmente, bueno, el nombre oficial es Asociación para el Estudio del Andaluz, ¿no? La primera parte está en castellano, lo último de andaluz está escrito en andaluz, y después las iniciales ZEA, ¿no? Que tiene su página web SEA, ZEA, guión andaluz, acabado en u.org. Esa es lo que es la página web, donde está un poco centralizado toda la información, todas las actividades que hacemos, de que la propia Yolanda ha sido ella también hasta hace poco miembro de la Junta Directiva. Ahora hablaremos con Y ella, ahora hablaremos con ella. sí, surgió también como una necesidad que se planteó en la asamblea de la tercera Junta de Escritores en Andaluz, eh, que son como unos encuentros, unos congresos bienales que hacemos de gente que procura de escribir en andaluz, una gente con más sistema ortográfico definido, otra gente más de manera más intuitiva, y también hay debates gramaticales de diversa índole, propuestas de ortografía, etcétera, etcétera. Y esta fue la edición de Campillo, el 2006 creo, ya se planteó de que teníamos que tener una asociación, un ente, una organización de referencia en donde pues, la gente que nos veíamos este mundo de la literatura en andaluz, porque nos íbamos juntando bienalmente, que tuviéramos un referente y para poder hacer cosas en común y tener también una especie de, con el tiempo, un tipo de interlocutor válido en pro de las letras andaluzas en este caso y de la lengua andaluza, ¿no? Muy Y entonces, bien. bueno, eso surgió en forma de asociación cultural, se creó la CEA, y a partir de ese momento ya lo que era la cuarta, quinta, etcétera, hasta la decimosegunda, que fue el año pasado en la Universidad de Sevilla, las sucesivas juntas de escritores en andaluz, encuentros, reuniones de escritores en andaluz, ya nos ha ido organizando ya la CEA, ¿no? Como tal entidad. En colaboración, pues sí, cuando fue en Jaén con la Universidad de Jaén, la Armería con otros colectivos, en fin, cada uno de los sitios pues, organizando, ¿no? Y ya habíamos recorrido todas las 8 provincias de Andalucía, algunas ya habíamos repetido, algunas provincias hemos repetido un par de veces, y, y nada, aparte de la organización de los congresos, la CEA también, a través de su página web, que es la principal herramienta que tenemos, bueno, y otras redes sociales, de Facebook, de Instagram y demás, lo que procuramos es también de intentar ser un referente y de que también sea hacer un eco de una serie de noticias y de realidades lingüísticas que tenemos en Andalucía, que muchas veces o no se atiende convenientemente o son mal interpretadas, incluso malintencionadamente manipular, ¿no? Entonces, bueno, Manipular. por tener como una especie de activismo lingüístico y literario en pro de la cultura andaluza y específicamente, sobre todo, para el tema de la lengua andaluza Y hay y mayormente mucho, también para su escritura. hay muchos socios o muchos miembros en esta asociación, Juan. No tiene no es como algunos tipos de asociaciones que lo que buscan es tener una membresía muy alta, porque hay 3 tipos de socios, socia numeraria,
Después tenemos socios honoríficos y después tenemos socios colaboradores y simpatizantes. Bueno, y de socio Entonces, honorífico, ¿hay algún simpatizantes nombre? y socios colaboradores puede ser cualquiera que contacte con la CEA y demás prácticamente. Y después Ajá, para ser socio numerario, pues bueno, nos gusta saber que, o sea, hacemos como una pequeña entrevista en directo, o sea, en un persona a filtro, persona, un filtro. para saber de esa persona que quiere entrar, pues bueno, cuáles son sus inquietudes andalófilas, etcétera, etcétera. Y Y, la y CEA el, ahora estaremos en sobre 30 miembros, entre 20 y 30, porque algunas veces hay gente que no paga la cuota y hay que darla, ya sabes, quien trabaje con temas de asociaciones. Juan, Pero eso, que no y tenemos la intención de que se apunten muchísima gente, sino más bien que los que estén vinculados a la CEA, pues sea como que promedie un interés sincero y que también con la lengua andaluza, que vaya claro. un poco de esto, ¿no? No es, porque muchas veces hay gente que se apunta sin con una moda o algo, Por curiosidad, más que por que es otra una cosa, cosa ¿no? bastante más seria, ¿no? Juan, ¿algún socio honorífico de renombre que pueda tú decirnos? Que diga, oye, pues tenemos de miembro honorífico a tal escritor Sí, o no sé. bueno, tenemos los que han sido expresidentes nuestros, como presidentes de la CEA, automáticamente pasan a socios honoríficos, bueno, como Torca Riondo Laza, también Paco Arbadolí, Francisco García Duarte, ¿no? Y después eh, tenemos a dos profesores, un catedrático jubilado. Eh, él no es andaluz, madrileño, pero bueno, sí tiene una parte de sangre andaluza a través de su madre, que era de un pueblo granaína de un pueblo que emigró a Madrid. Y Juan Carlos Moreno Cabrera, catedrático jubilado de lingüística de la Universidad Autónoma de Madrid. Y como él ha escrito un montón, de hecho el libro que tiene lengua, hablas y dialectos, eh, que acaba de publicar, donde precisamente la dedicatoria se le hace a nuestra asociación, a la CEA, ¿no? Ah, muy bien, muy Y es bien. una figura de renombre internacional dentro de la lingüística. Y después también tenemos como miembro honorífico a Igor Rodríguez Iglesias, que es profesor de sociolingüística de la Universidad de Málaga, que también es otro de nuestros socios. Tenemos 4 Bueno. y, y bueno, ahí un poco, yo digo, la FEA como un referente y entendemos que un punto de encuentro también de toda la gente que se toma en serio este argaísmo del estudio, promoción y dignificación del andaluz. Muy bien, me encanta, me encanta. No te vayas, Juan, porque quiero conocer ahora a la Yoli, ¿eh? Ella, como he dicho antes, es malagueña, está aquí con nosotros. ¿Y cómo es que Yoli llega a la CEA? ¿Cómo lo descubre? Pues mira, lo descubro porque me vengo a vivir aquí al campo de Gibraltar y aquí realmente es donde se despierta, no es que no lo tuviera, sino que se despierta realmente algo en mí por el sitio donde estoy trabajando, que era en Sotogrande, y entonces allí había muchos tipos de personas de todos sitios, con lenguas diferentes, y veo que mi andaluz, no porque no lo supiera, porque siempre he tenido esa sensación de que tenía que ocultar ese acento o esa forma de hablar si quería estar en un estatus un poco superior, ¿vale? Entonces ahí descubro entre mis compañeros cómo hay una intimidad andaluza, familiar, fuera del círculo del trabajo, fuera de lo que es ese escenario, digamos, artificial, donde tienes que mantener una pose, un acento que no es el tuyo. Y cuando se rompe eso, aparece y ya, corre, vamos a huir, cafelillo, venga, no sé qué. Y entonces se empieza a hablar de otra manera que te da como un refresco, ¿no? Como decir, uff,
¿sabes? El cuerpo se te, menos mal, ¿no? Como un descanso, ¿no? Es realmente ese descanso, que a lo mejor son Y como 15 son 20 quitarte un peso, minutos. como quitarte un peso de Es como encima, quitarte un como peso de desnudarte, encima ¿no? Sí. y echas tus risas porque una hace un comentario, el otro da una palabra que te recuerda a tu infancia. Y entonces ahí empiezo yo a notar ese, no sé cómo explicarlo, ese rechazo hacia esa parte andaluza, hacia ti mismo, a cómo sentirte, cómo coaccionarte, esa intimidad, ¿no? Y Pero un rechazo no por parte del exterior, sino interiormente. Nosotros mismos es rechazamos que nuestra no, lengua. pero lo rechazamos porque es lo que nos han inculcado, no porque nosotros de primera hora decimos, ah, no, yo no, esto es malo, qué vulgar, hoy no, eso Inconscientemente lo es una hacemos. idea preconcebida, una idea que ya se te va metiendo desde pequeñito, que ya te van inculcando. Cuando ya en el colegio a mí me decían, yo decía, ay, empréstame el lápiz, no se dice prestar, se dice prestar. eh, Cuando te dicen, me ha caído la goma, no se dice se dice semana antes que meses, ¿entiendes? O Y te eso dicen, no es que es eso no se así, dice, eso no es así. eso no es así, El está mal así. dicho, está mal dicho. Eso es vulgar, eso es feo, eso es de personas que no han estudiado. Y entonces, claro, tú empiezas a interiorizar que, claro, tu abuelo que siempre te ha hablado en su lengua andaluza, que siempre has tenido, y tus padres, ¿no? Empiezas ahí a notar que, ¿qué pasa? Que es que no, el primer paso de esa es que tu mundo, lo que realmente son tus cimientos, te los derrumba. Porque las personas mayores en las que tú te has criado, en las que tú los tienes como un pedestal porque te están enseñando lo que es la vida, de pronto no son el ideal que tienes que perseguir. De pronto son analfabetos, de pronto son catetos, de pronto no saben lo que dicen. ¿Sabes lo que te...? Y entonces ya empiezas ahí a decir, uy, no, es que yo no me tengo que parecer a esto, yo tengo que parecerme a esto, que es Bueno, lo que me y planta, lo cómo que me... llegas a la CEA? ¿Cómo te pones en contacto con la Llego porque asociación? ahí en ese momento con mis compañeros empiezo a sentir un rechazo institucional, empiezo a sentir que el andaluz tiene que ser algo más, tiene que haber algo más. ¿Por qué por qué es malo? ¿Por qué la gente lo critica? ¿Por qué lo señalan? Y entonces empiezo a buscar información en las redes sobre el andaluz. Y yo siempre había escuchado poesías andaluzas, ¿no? Españolas, castellanas, de Lorca, de los clásicos, digamos. Hasta que encuentro una poesía, hablando del andaluz, encuentro una poesía de Sotomayor, almeriense, que es el Feico. Y fue tal la sensación de encontrarme, de reencontrarme con esas palabras que me llenaban el alma, que me resurgía. ¿Recuerdas algunos versos? ¿Recuerdas algunos versos de Eh, ese poema? ahora Te mismo, cogió así vamos, por lo gol. podéis buscar el Feico no sé, ahora mismo no sería capaz. Pero eso me llenó el alma de una manera que digo, no, el andaluz no está mal dicho, el andaluz no es una lengua en todo su ser, en todo su sentimiento, en todo lo que porta. Y empecé a buscar información por las redes como loca y di con la CEA. Y en la CEA conocí a gente y conocí un montón digamos, de herramientas que me abrieron ese mundo para poder empezar a escribir andaluz. Y, y bueno, ahí empezó la Odisea en la CEA. Y ahí se originó tu libro, esa Sí, sí, esencia sí, del sur. porque te voy a decir una cosa, en ese momento que a mí se me abrió esa ventana, digamos, en mí surgió no sé cómo Un decirlo, tsunami, un como revoleo, un tsunami, ¿no? un tsunami que movió todos mis cimientos y yo, mi pensamiento se hacía en andaluz, mi voz interior se hacía en andaluz. Y entonces tenía que desfogar todo eso
porque yo cuando leí esos poemas, que después vi más de escritores andaluces que han escrito de una manera intuitiva en andaluz, inclusive el mismo Infante, dije, yo tengo que hacer eso, yo tengo que soltar eso, quiero recobrar, quiero coger la lengua de mi abuela, de mi madre, necesito soltarlo. Y entonces empecé a escribir todo mi mundo, digamos, interior, escribiendo mis poesías y por supuesto, hasta que hice un montonazo, que no sé si fue Juan que me hizo la entrevista para la CEA, efectivamente, y, Aquí tengo un y yo llevaba poema. mis poesías, yo llevaba mis Aquí poesías, tengo yo un poema tuyo de tu libro, que tú sí, después leerás otro, pero yo te voy a leer un poquito de uno de los sí, poemas de esta esencia del sur, que mm, se titula La poetisa, sí, y dice, a veces, cuando sueño, me convierto en poetisa de otro tiempo, trigueña y blanca de té, pero oscuro pensamiento, con sí, lo que maldigo al amor por la duquela que tengo. Llevo el pelo largo, suelto, y siempre me siento en un patio a escribir mis versos. No le pido yo a Alá, ni a Cristo, ni a Yahvé, que me conceda tesoro. Solo que tú me ames, Habibi. Eso no lo compra el oro. Se ha entendido, ¿no? Se ha entendido. sí, Y está en sí, andaluz, ¿no? Me imagino. sí, sí. Eso, todos Cuando, esos sentimientos los tenía yo dentro, son cosas que te rondaban. Yo he llegado a levantarme por la noche a escribir algo que me rondaba la cabeza y tenía que levantarme a escribirlo. Fue una cosa que me inundó y, y realmente me llenó mucho personalmente y, y me abrió otra puerta, digamos, de libertad, ¿no? De Yoli, decir qué te gustaría que sintiera un chaval o una chavala cuando abre tu libro? Cuando lo lee y cuando lo lee en andaluz, ¿no? ¿Qué te gustaría transmitirle a la juventud? lo que yo quiero transmitirle a la juventud es lo que yo sentí con la poesía de Sotomayor. Quiero que se vea como andaluz, como, como lo que es. Quiero que sienta esa fuerza, ese genio, que sienta, no sé cómo decirlo, es algo tan vital, es algo tan que te llena de orgullo, que te nace. El ángel andaluz, ¿no? Eso, que te unaje, que sí, que es como que estás tocado por algo divino, porque no estamos hablando de cualquier cosa, no hablamos, una lengua madre como nosotros tenemos es una bendición, porque es una lengua que te enseña a ser lo que eres, que te dice de dónde vienes, y tu lengua andaluza no es la castellana, porque es una lengua que se ha ido forjando durante cientos y cientos de años, ¿vale? Entonces, tiene una capa tan antigua, una capa tan, no sé cómo, tan espiritual, tan... Es una herramienta que te dice realmente quién eres. Yo lo que quiero es que ellos vean quiénes son, que vean que realmente son, porque otra cosa que es lo que siempre hemos tenido es que lo que importa es lo de fuera, no es lo de dentro, lo nuestro no vale nunca nada, es lo de fuera, es fulanito que viene de no sé dónde, o esto que viene de América, o esto que viene, pero lo andaluz nunca ha tenido valor, nunca, y es lo contrario, es lo andaluz lo que tiene valor, es lo artesanal, es lo rústico, es lo que nos hace como personas, lo que nos forjan los sentimientos, lo que nos hace ser como somos. Todo eso lo da la lengua porque es lo que quien te lo enseña es tu madre, es tu abuela, es tu entorno familiar y está llena ¿cómo decirlo?, de trozos, de tesoros de otras épocas. Entonces, lo que yo siento cuando oigo un andaluz es una voz interior que te conecta con la tierra, ¿entiendes? Que es algo como
mágico, no es una lengua que aprendes como un inglés, como un francés, como un castellano, que sí es muy bonito, lo oyes, tú oyes, pero no te llena, no tiene ese pellizco, ¿vale? Que te hace saltar, que dices tú, ostras, o te hace relajarte porque es algo que te acomoda, que te da, no sé, que te ablanda la existencia, es algo tuyo, y eso no lo podemos perder porque es algo muy, muy intrínseco, es muy humano, es muy personal. Y si Bueno, pierdes eso, estás perdiendo tu cultura, claro. estás perdiendo quién estás, eres. estás perdiendo tu pasado. Y si pierdes el Exacto. pasado es que no tienes futuro, No ¿no? tienes Eso nada, decía, ¿no? es tu memoria. La lengua es tu memoria, porque es lo que generaciones y generaciones te han ido depositando a ti y es una herramienta para sobrevivir en el medio donde tú estás. En Bueno, el momento, sí, en el momento. dicen por ahí, lo he escuchado yo alguna vez, que el andaluz no sirve para escribir. El andaluz hace mucha gracia, pero no sirve para Mentira, escribir. Y esto mentira. quiero yo preguntar a los dos. No sé si Juan Sí. sigue ahí todavía, me imagino que sí. Pero quiero recordar a todos los palabradores que nos escuchan que aquí tenemos premios Nobel y poetas eternos que esos serán ya universales, no hablemos ya de la música, ¿vale? Vamos a hablar de escritores como Lorca, que ya es universal, que Ujú. español, vale, será español, pero es que es andaluz. Blas Infante, ya ni que digamos, ¿no? O Carmen de Burgos, esa periodista y escritora, ¿no? Y además una feminista que luchó por los derechos de las mujeres, almeriense, o Juan Ramón Jiménez, que también es universal, o Salvador Tábora, ¿no? Y su hija, que también sigue con el tema del andaluz. O sea que quería preguntarle a Juan y después me contesta tú también, Yolanda, ¿qué escritor o escritora andaluza marcó vuestra juventud? Eso que os hizo ese pellizco por dentro que dijo, yo quiero escribir, yo quiero luchar por la lengua andaluza. Juan, vamos a preguntarle a Juan primero, ya que lo tenemos ahí en invisible, el hombre invisible. Bien, bueno, la verdad es que hay bastantes referentes que podemos coger, ¿no? Y al hilo de lo que estabais comentando, me han venido un par de ideas, ¿no? Pero en particular esto del autor, ya de camino por lo que informo la última traducción que he hecho, eh, que me lo habían planteado desde la Fundación Juan Ramón Jiménez, de nuestro premio Nobel moguereño, Sí, y, y es que de la Fundación Juan Ramón Jiménez y la Hermandad Matriz de Almonte, sí, bueno, están ahora recién salidos del horno, diríamos, un libro en sí, homenaje creo que recordar que son los 101 años del libro de Platero y yo, sí, la elegía andaluza por la que le dieron el premio Nobel. Entonces, han sacado un libro que es 50, un fragmento del libro de Platero y yo, el que es El Rocío, pues sí, traducido a 50 lenguas. ajá. Entonces, a mí me contactaron para hacer la parte de traducir ese fragmento del castellano al andaluz del libro de Juan Ramón Jiménez, y este caso es El Rocío, con R, ¿no? ¿Y lo has Y, hecho? ¿Lo has y hecho, Juan? que otro libro, otra traducción, es muy corto, pero bueno, son 50 lenguas en los que el fragmento del Rocío está Sí. traducido en esa publicación, ¿no? No lo Y tendrías a mano para hay muchos leerlo, más ¿no? autores, No lo tendrías a mano para leerlo, ¿no, Juan? sí, hay que leerlo, ¿Lo tienes ahí? ¿no? Que si lo tienes a mano. Eh, sí, tendría que ir, tengo que ir al despacho. Como me mueva, se va la conexión, Bueno, no te pero muevas, no te muevas. puedo ir ahora, como está hablando Yoli, o abandono un segundo, y lo cargo Venga, y me vale. pongo aquí. Esto Le voy es como a verdad, ver La, qué. la conexión la llevamos mal. La conexión la Yoli, llevamos igualmente cuéntame. mal. Yoli, cuéntame, ¿qué poeta te llenó el Vale, alma, yo como te he digamos, ¿no? dicho antes,
Sí, yo realmente quien me despertó ese instinto de querer hablar, no hablarlo, escribirlo, escribir andaluz, el que me devolvió esa imagen o ese sentimiento materno o de mi abuela, de mi gente, fue Sotomayor. Y entonces lo he buscado aquí, la poesía dialectal de almeriense, del fake, que dice, parece que te vuelves por nada, no me engañes, algo te ha pasado, porque va a ser, tú sabrás que ha sido, que sin que te riña ni que te llame nadie, te has vuelto al cortijo. Es porque te han pegado, te se ha roto el traje, es que te cancinas con los alpargates, algo ha de ser por fuerza. Pues ya usted, madre, a decirle voy, es que se me va la de esa. Esta poesía es la que me llevó a esa infancia pequeña, ¿no? La que me despertó esa fuerza interior del andaluz. Y yo creo que siempre que me hablan me acuerdo de él, pero hay muchos, como hemos dicho, el mismo Lorca o también el premio Nobel que tenemos que escribió en andaluz, como La Carbonerilla quemada de Juan Ramón Jiménez. Entonces, Juan Ramón Jiménez también es un referente andalucista muy fuerte y todo, realmente el andaluz tiene un elenco de escritores que han necesitado escribir en andaluz muy importante y cualquiera de los textos que lea y ahí vas viendo esa masa, esa lengua en común, porque no hablamos solamente de alguien de Málaga o alguien sino de toda Andalucía, que ha necesitado escribir en Bueno, andaluz y que sus palabras y su fuerza es la misma, ¿no? Aparte de que que, tengan su acento. ¿no? Y que en Bueno, Andalucía ya, no... ya tengo el libro aquí. Ah, venga, venga, vamos, Juan. Sí, ahí yo por ahí, un momento. Eh, para nuestro andaluz universal, Juan Ramón Jiménez, bueno, el libro lleva por título El Rocío, Platero y yo, lectura en 50 lenguas, ¿no? Y después tributo de gratitud en el 101 aniversario. Y como editor de Padilla, libro y editores y la Hermandad Matriz del Monte, ¿no? Ya lo que decía antes son 50 lenguas que está traducido, bueno, viene el primer capitulillo del Rocío, viene en español, después, bueno, alemán, andaluz, árabe, hazaní, bueno, por decir algunos, croata, coreano, Y chino, la lengua andaluza? hebreo, fino, La lengua andaluza tiene que ir. bueno, voy a leer la Sí, parte esta, lo que he hecho yo. A ver, venga. el Rocío. Platero, le dije a mi rusillo, vamos a esperar las carretas. Se trae el rum rum del lejano bosque Doñana, el misterio del pinar de las ánimas, la frescura de las madres y de los dos fresnos, el color de la rocina. Me lo llevé, lindo y lujoso, para ronearse a las saganas por la calle La Fuente, en la que sus bajos aleros de K se moría. En una ligera cinta rosa, el tutubeante sol de por la tarde. A luego nos pusimos en el cercado de los hornos, desde donde se ve todo el camino de los llanos. Ya iban viniendo, puesta para arriba, las carretas. La fina lluvia de los rocíos le caía encima a las viñas verdes, una pasajera nube marva, pero la gente ni siquiera la levantaba los ojos al agua. Pasaron, lo primero, en burros, mulas y caballos, aparejados a la moruna y las crines trenzadas, las alegres parejas de novios, ellos alegres, farrucas ellas. La rica y viva bulla iba, volvía, se alcanzaba de continuo en una locura sin sentido. A luego después seguía el carro de los borrachos, escandalosos, agrios y trastornados. En detrás, las carretas como lechos, colgadas de blanco, con las chavalas morenas, duras y florías, sentadas bajo el rocé, repiqueteando panderetas y chillando sevillanas. Más caballos, más burros. Y el mayordomo, ¡viva la Virgen del Rocío! ¡Viva! ¡Viva! Calvo, seco y colorado. El Bueno, Juan, sombrero ancho a la espalda y la vara oro descansar en el estribo. Juan, Por si fin, alguien,
eh, altamente tirado por dos Juan, grandes bueyes pinos que se antojaban obispos con sus frontales de colorines y espejos, en los que chispeaba el trastorno del sol morado, perdón, del sol mojado, cabeceando con el disparejo tironeo de la yunta, el sin pecado, amatista y de plata en su carro blanco, todito en flor, como un recargado jardín lacio. Se escuchaba ya la música, a jugar entre el campaneo y los cohetes taínos y el duro herir de los cascos guerrados de las piedras. Platero, entonces, dobló sus manos y, como una mujer, se arrodilló. Una arbelía suya, blando, humilde y contentivo. Y bueno, Juan, esto es ¿y esto el dónde se momento. puede, este libro Digo, dónde sí, se puede encontrar escrita en 50 en 50 lenguas la obra de Juan Ramón Jiménez? entrando, yo lo encontré, bueno, a mí me mandaron un ejemplar por autor, Sí. pero en la página web de la Hermandad de Almonte, la Hermandad Matriz de Almonte, ahí se puede encontrar. O directamente, creo, a la editorial, que Padilla Libros, editores, Padilla Libros. Hay tantas cosas en andaluz que la gente joven no sabe, ¿saben? pero sin embargo, hay un grupo de escritoras andaluzas y de escritores andaluces jóvenes que están saliendo, que están floreciendo, ¿no? Y yo me gustaría que le dijerais algo a estos escritores y escritoras andaluzas para que no se olviden de la lengua de la que parten, del origen de su lengua, ¿no? Yolanda, tú misma. Hombre, yo le diría que su lenguaje es realmente la simiente de toda su creatividad. Es todo lo que ha mamado, todo el sentimiento que lleva desde la barriga donde se ha creado, ¿entiendes? Porque ya adentro ya va escuchando la voz de su madre, ya va escuchando, ¿sabe? ¡Ay! Todas esas cositas, todo ese acento, toda esa fuerza, todas esas palabras, ¿no? Eso es lo que te da digamos, la seña de identidad de ese andaluz, lo que tú mamas en la tierra, aunque lo escribas en castellano o lo escribas, pero tú llevas esa seña y ya la llevas, ¿vale? Decirles, pues, que la lengua es válida, la lengua andaluza es válida como cualquier lengua, no es mejor ni es peor, es una lengua que se mama, es una lengua con una larga tradición literaria, porque la tiene, a su manera la tiene, está recogida en un libro que hizo Paco Aberdulí. Y ¿cómo se llama el libro, Juan? Que ahora mismo no, Sí, la literatura en andaluz. la literatura en andaluz. Y Que le dieron la mención especial del premio Blas Infante en exacto. el 2012, creo. 2000. Juan, y tú como andaluz, ay, como andaluz, como, bueno, como andaluz seguro, ¿no? Pero como lingüista, ¿no? ¿Qué podrías aportarle a la gente joven para que no pierdan su identidad lingüística? A la gente joven, lo principal que diría yo, no sé si yo puedo ser un referente, pero bueno, un ejemplo a seguir, pero yo creo que lo mejor es que escuchen a las personas mayores que tienen alrededor suyo, porque como el andaluz, por desgracia, se está quedando también, algunas veces se crea una idea del andaluz y la gente joven, como no tiene vocabulario andaluz, lo que hacen se basan sobre todo en la parte en andaluzar fonéticamente, ¿no? Y bueno, eso está bien porque hay que andaluzar todas las palabras que vengan del castellano, del inglés, para la hora que lo utilizamos, pero si también tenemos un conocimiento de, de vocabulario, de léxico y de formas de cómo hacemos morfosintaxis, ¿no? De cómo hacemos las frases y demás. Esto es la mejor escuela que hay, es escuchar a las personas mayores, conversar con ellas, escuchar cómo conversan entre varias personas mayores entre ellas, hablando en andaluz, y ahí se aprende mucho.
Y decir, por ejemplo, que claro, nos han estado contando en el sistema educativo y en la estigmatización general que hay hacia los usos andaloparlantes, porque hablamos malamente, que somos unos vulgares, que lo que es, de alguna forma, deformamos el castellano y tal. Y no, lo que hay que decir claramente es que nosotros hemos aprendido en una tradición oral que proviene paralela a la del castellano y que en muchos casos incluso es más antigua, ¿no? Yo hablo muy bien lo que de chiquitillo me ha enseñado mi gente. Cuando vamos a la escuela, pues nos han enseñado otro registro, pero no. Y tenía que apuntar un par de ejemplos de esto que estoy diciendo. Sí. Porque muchas veces, bueno, por ejemplo, la palabra esta armóndiga, que en andaluz, el andaluz de suyo la decimos con R y con M, armóndiga, y que nos dicen que eso, que si eso es un vulgarismo, que son cosas de cateto, hay que decir albóndiga, ¿no? Con L y con B. Pues Sí. resulta de que armóndiga, tal como decimos los andaluces, proviene etimológicamente, proviene de una palabra en árabe, que de donde viene esto, que es de al-mundig, con M. Entonces, ¿cómo hemos llegado a hablar malamente? No es que hablemos malamente, los que han puesto con la B en la transformación castellana son los que se han desviado, en este caso, del original, Efectivamente. del original árabe, ¿no? De al-mundig. Y otra palabra, la de toballa, que decimos en andaluz, toballa, con B, que mira, otro catecismo, frente a la toalla castellana, pues resulta de que el toballa andaluz pues, proviene de los usos del romance andalusí, de la lengua romance del andaluz, que también se le conoce como mozárabe, y que proviene de una raíz latina anterior. Y que en el caso, por ejemplo, del inglés, que también mantiene un poco más, y del portugués, el inglés towel, con T-O-W-E-L, o creo recordar que en el portugués también es tobala, con V, pues todo más mantenido, y el andaluz uso cateto, entre comillas, que nos dice que es vulgar y tal y cual, que decimos toballa, está más apegado a la auténtica raíz latina, que no el toalla, del castellano. Entonces, decirles que estos usos nos han llegado porque los hemos heredado de nuestros antiguos. Y eso nos enlaza directamente con la autenticidad. O sea, no es que los que hablan malamente, o podemos hablar malamente todo el mundo, pero por lo menos que se O sea, reconozcan. lo que está claro que los andaluces, el andaluz proviene de una tradición oral muy antigua y muy rica, ¿no? efectivamente, que nuestra tradición oral es mucho más antigua, hay mucha mezcla, es verdad, de los fenicios, romanos, árabes, de todos los que pasaron por aquí, por Andalucía, pero que nuestra tradición oral es mucho más antigua y lo que han hecho ha sido modificarla y hacernos creer que lo que nosotros hablábamos estaba mal. Eso es. Y llegamos a nuestros días pensando que lo hablamos mal, así de Una sencillo. riqueza cultural lingüística que no hay con qué pagarla, porque como dice Juan, en cada palabra antigua, en cada palabra andaluza hay un rasgo Ahí hay una y historia, hay una una historia historia detrás. y que te lleva hasta el punto de donde ha surgido esa palabra. Juan ha dicho toballa y ha dicho, pero también tenemos cuando dicen, a ver si, fantasma, ¿no? El fantasma, pues eso viene del latín puro, el fantasma. No es que esté mal dicho, es que en latín se decía fantasma, ¿entiendes? Y otra palabra más que yo siempre también he escuchado y siempre, eso está mal dicho, era, a ver si me acuerdo, murciélago, Ah, el murciélago. murciélago. El murciélago. ¡Hombre, qué maldad! Se dice murciélago. No, no, murciélago lo dicen los castellanos, pero la palabra original del latín significa murciégalo, que es ratón ciego, ciégalo. Entonces la palabra correcta es murciégalo, porque es un ratón ciego, no es la palabra castellana. Pues como eso, hay un montonazo. Yo estuve un tiempo buscando palabras que decía mi abuela y familiares y las iba buscando y las encontraba, sobre todo muchas en el latín, muchas
el andalusí, en el árabe, digamos, Bueno, español. en tu libro, en la Sí, parte final del libro, tienes un sí, glosario con un montón sí, de palabras y, por ejemplo, viene poderío, sí, de poderío, poder, de poder. dominio, señorío, Sí. no poderío, sino poderío, Sí, de, porque la lengua andaluza está más próxima al latín que el castellano. Entonces, hay palabras en latín que no llevaban la D intervocálica. Por ejemplo, pater, que es padre, en castellano se cambió por la D, padre, pero el andaluz siguió en el latín y entonces se quedó en pare o pae, pero no es suya la D intervocálica, o sea, no es padre, no, un andaluz dice padre porque es lo que te enseña, pero lo normal es que dijera mi padre, mi bueno, madre. Eh, y esa haya aspirada que tenemos, por ejemplo, aquí tienes una eso es palabra, auténtico andaluz, eso no aquí existe en el te, castellano, eso no es, porque existe. aquí tiene una palabra que dice rebujito, rebujito, tanto que en la Rebujito. feria, dame un rebujito, dame un rebujito. Aquí tenemos Rebujito. rebujito, rebujito con esa Bueno, H la aspirada, mayor parte de Andalucía usa la H aspiral, que es como la H inglesa, que es jamón, y no usamos la J nada más que en la parte del Ronquillo, en la parte de Jaén. Si no me equivoco, hay una parte que sí que pronuncia la J fuerte, castellana, pero la mayor parte de Andalucía lo que usa es la H aspirada, que es la han, que es que sale solo, y también la tiene el árabe, que por ejemplo en harina o harira o java, ¿no? es que Entonces, hay mucha mezcla, sí. es una mezcla que hace el andaluz, pero es una lengua única, es su lengua y tiene un montón de rasgos y un montón de vocabulario auténtico que al desecharlo, al dejarlo al lado, estamos enterrándolo sin tener por qué, porque al revés, lo que te está diciendo es que tú eres único y que tú tienes un pasado que no es el castellano, ¿entiendes? Mira, aquí Que eres hay una persona auténtica. otra palabra, ajolá, con H aspirada, ¿eh? Ajolá, No con J, ajolá, ajolá, ¿no? Nosotros ajolá. pronunciamos sí, ajolá, ¿no? Y sin embargo, pues esto viene del andalusí, que si Dios quiere, ¿no? Hay un libro escrito en andaluz, uno de los que Sí, hay, que se titula Sí, un poemario, un sí, poemario en andaluz efectivamente. del sociólogo granaíno Roberto Villegas Trapero. Sí, sí, que está escrito en Curioso. EPA, creo, sí. ¿y No, cómo no, no se, está en ¿No? EPA, no, ¿No está está en en EPA. EPA? Ah, y No, cómo se no, titula, cómo se su titula, Juan? bibliografía. ajá. ¿Cómo se titula el Ajolá, poemario? ¿Sí? Ajolá. ajolá, A-H-O-L-A, Ajolá. Ah, ajolá. Poemario en ajolá. andaluz. Ah, y hay un poemario que se titula Ajolá, ¿no? Ah, pues mira, yo lo voy a Sí, buscar. Sí, sí. Hay Que varios te, libros escritos en andaluz, sí, vamos. hay varios. Y hay de los recientes, de los antiguos hay más. Pero, y te después lo de acuer- la J que estoy llamando, el ronquillo de Jaén también viene del árabe, Mm, que es otra de las soluciones de los fonemas que nos provienen del árabe. ajá. Mm. Yoli, vamos, nos queda un poquito todavía de entrevista, pero vamos a leer Sí, algo de tu libro, ¿no? En andaluz, ¿no? vale, Ya que dice Juan que sí, hay pues varios libros escritos en andaluz y tenemos aquí a una de las sí. escritoras que lo ha hecho y lo ha escrito, ¿no? Que menos Pues que mira, la escuchemos. como estamos hablando del despertar, ¿no? De mi despertar andaluz, pues voy a leer el raciocinio de una ama de casa, Venga. que dice, hoy me he levantado más andaluza que nunca y he decorado mi balcón de geranio y gitanilla. Más hecho un moño y bien arremangado con la ruilla, he dejado mi cocina más que niquelada. A la remanguillé los cuartos, con el escobón un barrio, que tengo que hacer la comida para cuando venga mi marido. Vi a mi vecina para ver si tuviera huevo y con una mayonesa les hago yo un gazpachuelo que con papita y arroz hay que quitarse el sombrero. Esto no es más que un diario. Veremos a ver después lo que hice el telediario, que las cosas están chungas y para cada vez peor. Eso en Andalucía es de toda la vida de Dios. Hay que tener paciencia y agarrarnos a nuestra cultura, que entre nosotros sabemos cómo llevar una vida dura. Por suerte nuestra gente tiene un gran corazón y siendo los que menos tienen, más ayudan a todos. Quizás me está yendo por la rama,
pero hoy me siento más andaluza en de que me ha caído de la cama, porque en estos tiempos, donde sé más vulnerable, yo vivo en una tierra que nunca fue cobarde. En mis raíces, ande yo encuentro el palante, y nadie me va a bajar del burro, aunque me digan ignorante. Qué bueno, muy bonito, muy bonito. Bueno, 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 al final escribí en andaluz, es decir, aquí estoy yo, con mi acento y Sí, mis ganas de sí, contar sí, las cosas a mi manera. Lo a mi nuestro no es manera. moda, lo ¿Vale? nuestro no es moda, es No, memoria no, con no lo es. ritmo y acento propio. ¿Tú qué dices, Yolanda, Juan? Totalmente, totalmente, totalmente. Yo es que estoy más que convencida, ya lo sabía de antes, pero Bueno, pues por supuesto, vamos a terminar la entrevista. Juan, ¿estás ahí, no? pobre Sí, sí. sí, estaba aquí. Sí. Vamos a terminar la entrevista con os voy a hacer unas preguntitas rápidas. Voy a empezar por Jolly y la segunda para ti. Voy a ir alternando, ¿vale? Preguntitas Vale. cortas y rápidas. Lo que se os venga por la cabeza, ¿vale? Lo que se os pase por la cabeza. Vamos a ver, Jolly. ¿Cazón en adobo o salmorejo? Mm, Salmorejo, Juan, un rincón de Andalucía para perderse. Mm, la Sierra de Cazorla. Ole, está bien, está bien. Ha tenido que pensar porque son muchos los sí, lugares. es verdad. Hay mucho, sí, Es pero verdad. aquello Yolanda, me gusta mucho. Yolanda, una palabra andaluza que te haga sonreír, que te guste, que Una te haga palabra sonreír. andaluza que me haga hacer reír. ¿Qué agil y mojili tiene? ¿Qué? ¿Qué agil y mojili tiene? ¿Y eso qué? ¿Y eso qué Eso significa? es agil y mojili, es una palabra. Es una palabra andalusí que decía mucho mi abuela y significa que tienes una gracia natural. Cuando te Ah, decía, por ejemplo, salía un cómico que era Pepe de la Rosa, salía en la tele, mi abuela se partía de risa y decía, ¿qué agili mojili tiene? ¡Ay, qué agili mojili tiene! eso es un Y arte entonces me natural, ¿no? acuerdo, sí, y cuando veo algo que me hace gracia o veo que es una persona que tiene una gracia natural, que tiene que le sale, que digo, que agili Una mojili tiene. agilimojili. Ah, pues me quedo con esa palabra. Me gusta a Agili, mí, agilimojili. Juan, un libro que te cambió la vida. Ay, que no lo he escuchado bien, perdona. Un libro que te ¿Qué? cambió la vida. Que me cambió la vida, ¿qué? un libro. Un libro. Un libro que te cambió la vida, Ah, bueno, no que te sí. cambiara la vida, pero que te removiera la vida. Eh, qué difícil también. Sí. Pues será que no hay Bueno, libros en voy a decir Andalucía. uno, pero que es de la antropología, no es de la literatura. Bueno, Eh, la interpretación de las culturas de Clifford Geertz, que es un antropólogo simbólico americano de Estados Unidos. Bueno, bueno. Hombre, los antropólogos lo conocéis perfectamente, claro. Sí. Bueno, te voy a hacer otra pregunta menos difícil, o quizás sí, ¿no? ¿Quién cree tú que en andaluz hay algún escritor o artista olvidado, enterrado en el olvido, que se le debería sacar a la luz y ponerlo en su sitio? ¿Algún andaluz olvidado del arte en general? No ya digamos de escritores, pero sí de la música, de la pintura, no sé, del teatro. Esto es más difícil que el Má- anterior. Más, difícil todavía, ¿no? Cuando que no hay andaluces, porque ¿sabe qué pasa? Que el arte está en las casas, aquí Sí, en Andalucía. Y yo he sí, conocido sí. mucho arte, sobre todo las mujeres, que son las que han transmitido oralmente a los hijos la cultura andaluza, ¿no? Mm. Y yo he conocido mujeres que han recitado de cabeza poemas maravillosos o que han cantado tendiendo la ropa unas canciones, unas coplas, unos Que te pone los verdiales, pechos de unos punta. fandangos que es que te quita el Sí, sentido. Y tú dices, bueno, es que sí, estos son el arte andaluz que está escondido en las casas, ¿no? ¿Tú cómo lo ves, sí. Juan? eh, sí, la verdad que hay un montón.
yo me ha venido a la cabeza uno, que el pobre que de Tuncano en su día, un cantador flamenco granaíno, el Piqui, que lo que sigue haciendo en andaluz, es Piqui, y con K, P-I-K, y este pobre le truncaron su carrera profesional y su vida, porque lo mataron una vez que estuvo en Madrid, y Sí, es de joven, y de un navajazo, de una cosa así muy triste, y la pena es si se pudiera, que no se le, no llegó a producir mucho, pero lo poco que ha producido es un cantado Bueno, bueno, que ¿no? era bueno. era bueno. Uh-huh. Hay mucho Y arte andaluz que se ha perdido por el Pacaíche camino. y Soler Andaluza, ¿sí? El Piqui. Bueno, pues vamos a terminar. Si Andalucía tuviera un color, ¿qué color le pondríais ustedes? Yolanda, Juan, ¿qué color le pondríais? El que tiene blanco y verde. ¿Estás de No, acuerdo? no, creo que no pudiera tener otro color que el blanco y verde. Es su color. ¿Tú estás de acuerdo, Juan? Sí, sí, está el blanco y el verde ya lo tiene. Yo si acaso le añadiría que el verde, que muchas veces hay un tono de verde que no se suele utilizar mucho, que es el originario. Tengo yo entendido que es el originario, que es el verde omella, que es un verde más clarito, Ajá. que se suele utilizar para la bandera de Andalucía y demás. Y pues por lo menos que recuperar el verde omella, si se pudiera, o que es un color que echarle más cuenta. Oh, qué Pues, bonito, el verde omeya y además mete. de empoderación Omella, que total. es el originario de los, del Emirato de los Omeyas, que de Sí, la sí, bandera de sí, sí. Andalucía viene de una bandera de Almería, no recuerdo bien, de algún destacamento, de algún de esto de la ciudad de Almería, y estaba con el verde Omeya, ¿eh? Pues muy bonito porque además el color verde, sea omeya o no, es verde esperanza, siempre. Verde esperanza, La siempre. esperanza que no se pierda, ¿no? Bueno, Sí. pues yo creo que hemos tenido una entrevista bastante agradable. Juan, ¿quieres terminar diciendo algo desde la invisibilidad? Bueno, yo recordaba, bueno, lo penúltimo, antepenúltimo que he comentado, de, de recomendarle a los zagales andaluces y andaluzas que le echen cuenta a las personas mayores y que tienen un tesoro lingüístico y cultural increíble, que no se lo van a explicar en la escuela, ni en los libros, ni en internet, ni en el móvil, ni nada de esto, y que escuchen a las personas mayores andaluzas, que hablen con ellas y que escuchen cómo hablan entre ellas también, y porque ahí realmente es donde tenemos nuestro gran tesoro lingüístico y cultural. Pues muchísimas gracias, Juan. Jolly, ¿quieres decir algo antes de terminar? Sí, yo voy a, igual que Juan, voy a decirle a la juventud y no tan juventud, pero sobre todo bueno, a toda Andalucía o a andaluces que nos escuchen, que sigan hablando su andaluz, que lo busquen, que se empoderen de todo ese legado lingüístico que tenemos, porque es algo magnífico y es algo que no debemos tirar a la basura porque es nuestra identidad. Y me gustaría leerle este pequeño poemita que se llama Habla andaluz. Habla andaluz con tu hablar, que resuene nuestra lengua tanto tiempo castigar, que se entere el mundo entero que es un habla sin igual. Habla andaluz con tu hablar, llena de historias sin par, que de abuelos, pares a hijos se mantuvo conservar. Testimonio de un lejano mundo que sigue vivo en nuestro hablar. Es un tesoro oculto que solo en tu poema andaluz está, siendo parte de tu cultura, tierra única, consolera, la misma que escogió España para que la representara fuera. Así que ya está bien echuminá y tantas medias verdades, que nadie te diga a ti, andaluz, que tú hablar no sabes, que lo que no saben son ellos, habla andaluz como solo tú sabes. Ole, ole y ole, que eso también es muy andaluz. Bueno, pues familia palabreadora, hasta aquí este encuentro que ha sido más que una entrevista, ha sido un viaje, un abrazo,
un brindis por lo que somos y por lo que aún nos queda por conseguir. Gracias infinitas a Yolanda Pérez Cortés, a Juan Porras Blanco, aunque no le hemos podido poner cara, pero sí le hemos podido poner voz y lo hemos escuchado perfectamente. Gracias a los dos por hablar con tanta verdad, por defender lo nuestro con tanta belleza, con tanta belleza. Bueno, y a Gracias a ti por ustedes. invitarnos. Gracias por invitarnos. Y a ustedes, palabradores, Gracias a ti por la oportunidad que hemos brindado. pues siempre, yo siempre que se hable en andaluz, tengo las puertas abiertas para quien quiera, ¿no? Para hablar en andaluz. Así que, palabradores, aquí seguimos un mes más. El mes que viene tendremos otra entrevista interesante, seguro. Y os espero suscribiros al canal. Muchísimas gracias, Juan, Yoli, y nos vemos Gracias. en poquito. Hasta Vale. luego. Adiós. Hasta luego. Luego, Adiós.